Pues buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, por estar con nosotros en este webinar, en esta mesa de coloquio sobre atención primaria. Por recordar un poquito y situar un poco los datos, pues a principios de ahora del 2024, ¿no? Pues hemos hecho como 40 años del Real Decreto del 84, en el que se definía pues un poco cómo iba a ser la atención primaria de primer nivel en España, que seguía un poco pues, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y mañana, que es día 12 de abril, pues es el día de la atención primaria. Hablaba con los compañeros antes de empezar la grabación y de empezar el directo, que a mí me parece una de las estructuras pues, más fascinantes y la base, el suelo en el que se sustenta pues, todo el resto de la arquitectura de la sanidad pública. Tenemos con nosotros pues, hoy a Sergio y a Cristina, que os voy a pedir por favor, Sergio y Cristina, que os presentéis y que nos contéis pues, un poco vuestro recorrido dentro de la medicina y dentro de nuestra casa de AMIR. Y os propondré pues, algunas preguntas, sobre todo las dudas que tenemos, yo creo, un poco la población, los estudiantes, los médicos y todo el personal sanitario. Así que cuando queráis. Muy bien, ¿quieres empezar tú, Cris? Venga, vamos para adelante con ello. Bueno, pues yo soy Cristina Almansa, soy ginecóloga y trabajo en un hospital de Madrid. Mi recorrido por la sanidad pues ha sido un poco el habitual de todos los estudiantes después de la carrera del MIR, y ahora trabajo como adjunta. Y en AMIR empecé hace unos cuantos años en el área del MIR, y ahora desde el 2020 pues colaboro en el área de posgrados, y actualmente pues soy la coordinadora de los cursos médicos de posgrado, de los cursos OPE y los cursos de actualización. Gracias, Cristina. Yo soy Sergio García, soy médico de familia. Igual que Cris, yo he tenido una evolución que consideramos natural en el ámbito de la medicina, 6 añitos de carrera, 1 de MIR. Luego hice la especialidad en el Hospital General de Alicante y nada más terminar la especialidad ya me decidí por la opción de la atención primaria en vez de por las urgencias, y desde entonces estoy trabajando en un centro de salud en Elda y ya llevo 4 añitos allí. Y en AMIR, pues estoy colaborando con AMIR desde el año 2021, cuando me propusieron entrar a participar en las actualizaciones del curso OPE de Medicina Familiar y Comunitaria, y un añito después ya me propusieron si quería ir un poquito más con la coordinación y acepté, y desde ese momento pues aquí estamos. Muy bien, y nosotros orgullosos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Gracias. Cristina. Justo la OPE de Medicina de Familia es uno de nuestros buques insignia de preparación de OPE, sobre todo por el volumen, porque realmente hay mucha gente que prepara la OPE. Sabemos que es un momento ahora mismo en el que no están saliendo muchísimas convocatorias, pero sí que pues normalmente salen plazas con periodicidad, entonces yo creo que la gente también intenta preparárselo con tiempo, y creo que es una de esas OPEs que la gente se prepara como en grupo, ¿no? Me imagino que dentro del centro de salud o dentro del área sanitaria donde estás es como, venga chicos, vamos a preparar la OPE y a ponernos las pilas todos juntos para estudiar. Sí, es una manera de motivarse, porque al final es muy difícil este tipo de preparación, ya combinándolo con el trabajo, la jornada laboral y las guardias. Es mucho más difícil el estudio. No, yo creo que estudiar lo que sea mientras uno trabaja, o sea, primero tiene que ser una formación que se preste a compaginar con otras tareas, que yo creo que en el Sin caso de duda. AMIR lo tenéis bastante bien organizado desde el punto de vista académico. Es un curso que está hecho pues justamente para poder conciliar, y después hay que tener mucha motivación, y es verdad que eso es como ir al gimnasio. Si vas con un colega, siempre te animas más que si lo haces tú solo. Pues Sí. vamos a arrancar. Decía antes que para mí pues, es un pilar básico la atención primaria. Tenemos un recorrido ya pues, largo en todos estos años desde este Real Decreto del 84, en el que hemos visto cómo ha evolucionado la estructura. Por abrir así con un inicio a grandes rasgos, para vosotros, ¿cuál es la importancia de la atención primaria dentro del sistema sanitario español? Bien,
Pues... Te voy a dejar, Sergio, que empieces tú. Bueno, a ver, para mí la atención primaria, evidentemente, al vivirla desde dentro, tiene un peso muy importante, ¿vale? La atención primaria es el primer contacto que tiene el paciente con la sanidad pública, ¿vale? Y entonces eso nos permite crear un vínculo con el paciente y con su familia que es muy difícil establecer desde otros niveles asistenciales. Entonces, a raíz del seguimiento que se hace a los pacientes y a sus familias de forma longitudinal, pues vas viendo cómo van creciendo, cómo van cambiando, cómo son los hábitos y bueno, pues al final siempre va a suponer que tú tengas un buen médico de familia, que tengas una mayor prevención de enfermedades, una menor mortalidad, una menor derivación a atención especializada que no sea necesaria. Vale, me parece que la atención primaria es muy importante en nuestro país y creo que tener especialistas bien formados es súper importante en este ámbito, sobre todo porque va a permitir descargar muchísimo la atención especializada, que son los que al final luego tienen que realizar los verdaderos tratamientos de los pacientes. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio porque en España tenemos un sistema sanitario piramidal y en la base se encuentra la medicina de familia. Entonces, si la base no funciona, la pirámide se hunde. Y es Exacto. fundamental para todos, para la sociedad y para el sistema sanitario, que esa base funcione bien, que sirva, como dice Sergio, como filtro de derivación especializada para que realmente los casos más complejos lleguen pronto, se puedan atender y todo aquello que se pueda atender en familia se atienda y se atienda bien, claro, porque pues parte del colapso de la especializada también deriva al final del colapso de la primaria. Del primer nivel, totalmente, Cristina. Voy a hilar, aprovecho tu intervención para lanzarte a ti también, Cristina, la siguiente pregunta. Voy a hilar con lo que ha tocado Sergio, ¿no? Que es la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Entiendo que un sistema sanitario pues apunta a tener que tratar al mínimo de población posible. Es decir, lo que queremos es estar sanos, que la gente esté saludable y todo eso lo conseguimos a través de la prevención y de la promoción de hábitos saludables. ¿En qué puntos vemos, por ejemplo, que la atención primaria contribuye en este sentido o cómo repercute eso después en los siguientes niveles? Pues ¿en qué repercute? Yo creo que en instaurar un estilo de vida saludable en las personas antes de que sean pacientes, porque puede consultar esa persona con su médico de cabecera o con su médico de atención primaria por un motivo, pero en esa consulta tú detectas que está pasando otra cosa sobre la que puedes actuar también. Y tener el médico de cabecera es tu médico. O sea, al final los especialistas, las personas suelen tener un contacto como más puntual y tú puedes dar una recomendación que a veces van a su médico de primaria y si su médico de primaria no está de acuerdo, no lo hacen. Entonces yo creo que ese papel de es mi médico es muy importante y las recomendaciones que se den desde primaria pueden tener más impacto en las personas. Y pues a la hora de la promoción de la salud, de la prevención de enfermedades, pues yo en mi caso particular como ginecóloga, que afortunadamente somos de las pocas especialidades que contamos con detección precoz de cánceres y este sistema entra también en primaria, pues es que es fundamental que funcione porque si no luego ves pues, casos desgraciados que llegan pues porque no se ha podido o no se ha conseguido hacer de manera eficaz esa prevención y esa promoción de la salud y del diagnóstico precoz. Totalmente, me quedo con esa idea de esa detección temprana, que además entiendo que ahorra muchísimo, no solo en la estructura sanitaria, sino al paciente en tiempo, en sufrimiento, a la familia, en tratamientos que sean a lo mejor más invasivos, más largos, más costosos. Si estás ahí desde atención primaria, pues con tu médico de familia cerquita y detectas un trastorno de manera precoz, siempre va a ser, pues entiendo, un pronóstico más favorable o por lo menos pues unas posibilidades de intervención mayores.
yendo a esto, me habéis dicho vínculo, seguimiento y detección temprana. Son las 3 cositas que me han notado hasta ahora. Yo entiendo que el médico de familia está, eso, muy cerquita del paciente y eso es justo digamos, el punto fuerte de esta atención de primer nivel. Sergio, ¿cómo trabajáis en primaria desde este paradigma de la atención centrada en el paciente? Bueno, pues el paciente tiene libre acceso a nuestras consultas, ¿vale? Cuando el paciente quiera, bien por cita previa o bien de urgencia, acude a una valoración presencial o ahora mismo también puede ser telefónica, aunque no me gusta mucho, eso es puede ser para algunos resultados y poquito más. El paciente acude a nuestra consulta cuando necesita y ya nos cuenta el problema que puede tener y nosotros intentamos ayudarle. Como ha dicho Cris, al final nuestra principal tarea en la atención primaria, por un lado, es la prevención primaria, es decir, es generar o intentar que el paciente tenga una serie de estilos de vida saludables para prevenir que aparezca una enfermedad, ¿vale? Ya sea hábitos dietéticos, ejercicio físico, vacunación, incluso también, ¿vale? Para evitar que aparezcan enfermedades, pero también nosotros tenemos que intentar encargarnos de hacer un diagnóstico precoz de la posible patología que pueda tener el paciente. Aquí también son muy importantes los programas de prevención, que Gine tiene un par actualmente, Digestivo tiene el de colon, ¿vale? Pero por desgracia hay muchas patologías que no tienen programas de prevención, que han visto que no son efectivos y ahí nuestro papel es muy importante. Tenemos que estar muy, muy atentos a los posibles síntomas del paciente para poder diagnosticarlo cuanto antes y poder derivarlo a atención especializada. Totalmente. Es que esta estructura de primer nivel está hecha para el paciente, como dices tú, para que tenga ese libre acceso y además, por ejemplo, esta asignación que tenemos de centros por domicilio, pues entiendo todo derivado a eso, ¿no? Que sea una atención que esté cercana, próxima, que sea rápida, que el paciente tenga muy de mano a su médico de familia. Sí, es básico al final que el paciente tenga un acceso fácil porque al final la población va envejeciendo cada vez más y el programa de crónicos de edad avanzada cada vez va a ser mayor y ahí y es muy importante la proximidad a los centros de salud de los pacientes para que el paciente pueda acudir cuando todavía tiene movilidad, pero va a haber momentos en los que ya el paciente no pueda moverse y sea el médico el que tiene que acudir a su propio domicilio para hacer la valoración. Totalmente, totalmente. Otra cosa en la que pensaba es rescatando lo del seguimiento y ese vínculo y esa atención a las familias completas que decías antes, Sergio, es que todo el paciente lo vas viendo a lo largo de las distintas etapas de su vida, vas viendo incluso eso, incluso a su familia, ves crecer pues todo lo que son los vecinos del centro de salud y eso te permite también contextualizar cualquier dato clínico en la historia completa del paciente, que a lo mejor el especialista lo ve solamente un ratito y pensando en los hábitos de vida, pues obviamente, pues si yo te pregunto referente a tus hábitos en un momento puntual en consulta especialista, un ratito que te veo, pues tú me cuentas lo que quieras, yo interpreto lo que sea y en cambio el médico de familia pues tiene esa continuidad y dice, pues no. Sí, Yo sé que este señor pues fuma desde hace no sé cuántos años y sé que ha dejado de fumar, pero hace 2 meses. Sí, exacto. A ellos en el hospital les pueden mentir, pero a nosotros a lo mejor les cuesta un poquito más. Sí. Totalmente. Mira, aprovecho y voy a hilar la siguiente pregunta. Sabéis que me gusta mucho porque es de mi ámbito y estamos aprovechando los minutos previos al webinar. Estaba aprovechando yo para preguntaros dudas, que es la parte de salud mental. Yo soy psicóloga de profesión y os contaba pues este proyecto tan bonito piloto que empezó hace unos años, que es SICAP, que es Psicología en Atención Primaria. Tenemos algunas comunidades como Madrid donde ya se ofertan plazas oficialmente para psicólogos para que estén en los centros de salud. En su momento, no voy a dar datos actualizados porque estoy hablando de memoria, pero en su momento cuando empezó SICAP se hablaba más o menos del 30% de las consultas de atención primaria estaban relacionadas con sintomatología ansioso-depresiva o tenían sintomatología psicológica asociada a la patología médica. Y eran, en ese momento, pues lo que presentaba el proyecto era que era muy complejo para un médico de familia tener el tiempo, la dedicación y la oportunidad de trabajar las técnicas de salud mental o un tratamiento más enfocado a lo psicológico. Y la idea justamente es esa, que podamos reducir el consumo de psicofármacos, dar una atención más temprana, no colapsar
una atención especializada en salud mental que lamentablemente en este país pues es escasa para la población que tenemos. Me decías antes, Sergio, que tú tienes experiencia ahora mismo en el centro de salud donde estás con presencia de un psicólogo. ¿Cómo está siendo esto de la incorporación para esa parte de salud mental? Pues, a ver, a mí me ha parecido una bendición, ¿vale? Porque, como tú dices, la cantidad de problemas ansioso-depresivos que existe ahora mismo en la sociedad es muy grande, ya sea por problemas de salud de familias, por sobrecargas familiares, por problemas laborales, por problemas económicos. Por desgracia, es raro incluso que en gente bien posicionada no existan síntomas de ansiedad en el momento actual. Entonces, yo creo que hubo una época en la que hubo una tendencia al abuso de fármacos para intentar tratar esta sintomatología, porque al final, cuando un paciente va al médico de familia, tiene 7, 10 minutos, 15 minutos, al final le puedes dedicar el tiempo que tengas, pero siempre nos limitan mucho la consulta a la cantidad de pacientes que tenemos que ver en el día a día. Entonces, el médico yo creo que siempre recurría a la farmacoterapia. Y creo que al final eso no es lo más adecuado en el momento en el que estamos. Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es trabajar la base del problema con gente experta en este caso, como por ejemplo un psicólogo, ¿vale? Nosotros, desde que tenemos el psicólogo en el centro, como tú dices, se van haciendo sesiones tanto individuales como grupales de pacientes con síntomas ansiosos, con escalas que nos dicen que tienen pues una ansiedad leve o una depresión leve, que les puede venir bien solamente la psicoterapia sin necesidad de poner tratamiento oral. Y es que estamos teniendo muy buenos resultados, muy buenos resultados con los pacientes están muy contentos y a nosotros nos descargan un montón el trabajo. Y aparte es que nosotros no tenemos tantos conocimientos, ni la décima, bueno, es que no tenemos prácticamente conocimientos en comparación con un psicólogo para poder tratar estas patologías. Entonces, yo estoy encantado. Totalmente Totalmente, encantado. la verdad, y a mí me parece pues importantísimo. Yo como psicóloga me parece muy importante estar ahí también cerquita del paciente. Desgraciadamente hasta ahora, como estaba planteado el sistema de salud mental, los psicólogos y los psiquiatras estábamos muy lejos del paciente en los hospitales y en las estructuras especializadas y realmente pues salud mental tiene una parte de familiar y comunitaria muy importante y que podría colaborar muchísimo en pues justo lo mismo, en seguimiento, en prevención, en detección temprana y en evitar que algo que al principio empieza como sintomatología realmente después pues aparezca o se configure en un trastorno que luego es muchísimo más difícil de tratar y muchísimo más doloroso para el paciente. Cristina, te lanzo una pregunta a ti. Antes pues comentaba Sergio, la telemedicina, pues esta herramienta que tenemos de telefónica ahora de acceso a primaria. Tecnología y telemedicina en atención primaria, esta atención un poco a distancia y estas nuevas tecnologías que tenemos, ¿cómo está repercutiendo? ¿Cómo llega eso luego también al segundo nivel en forma de beneficio? Entiendo que cuanto más recursos y más medios tengamos en ese primer nivel, pues más fácil va a ser después en los siguientes tratarlo. ¿Cómo lo estamos viviendo y qué cambios hemos tenido en cuanto a tecnologías y telemedicina en familia? Pues yo creo que en medicina, igual que en otros muchos ámbitos, la pandemia supuso una revolución y un empujón a ciertos recursos que estaban ahí un poco latentes y a lo mejor infrautilizados y creo que bien utilizados, pues como todo, son útiles, son buenos y nos pueden facilitar la vida. En medicina, pues creo que el abuso a lo mejor de esta telemedicina en algunos casos puede ser perjudicial porque lo que decía Sergio, para comunicar unos resultados de normalidad me parece una herramienta fantástica que ahorra tiempo, en primer lugar, al paciente, que le evita perder tiempo de su horario de trabajo, de estar con su familia o hacer otra cosa, para decirle que esos resultados son normales y darle unas indicaciones sencillas. Y a nosotros también, pues porque te permite organizar la consulta y muchas veces dar unos resultados telefónicos es mucho más ágil y más rápido que cuando tienes que comunicar de manera presencial. Pero como digo, creo que bien utilizado, ¿no? Que el abuso de la telemedicina puede ir en detrimento tanto del paciente como del profesional y de la relación médico-paciente, porque al final no es lo mismo para ciertas cosas, creo, que comunicarse en persona que hacerlo a distancia o para valorar síntomas
o la comunicación muchas veces no verbal, ¿no? Nosotros, bueno, yo personalmente no cuento con herramientas de vídeo, solo sería por teléfono y no es lo mismo cuando tú ves a una persona que te cuenta algo en persona que cuando estás hablando con ella, porque puedes valorar otros aspectos. Y, por supuesto, pues la exploración física no la puedes hacer y la información que puedes tener a distancia es limitada. Pero, bueno, mi opinión es esa, que bien utilizado es útil y en algunos casos, pues sí, aporta muchas ventajas y te soluciona ciertas situaciones de manera más ágil que no como antes, que para cualquier cosa la persona se tenía que desplazar, esperar y al final era una consulta de 1 o 2 minutos para decirle tus resultados son normales, nos vemos el año que viene. Entonces, en ese caso sí que... Hablábamos antes de los problemas de accesibilidad, ¿no? De las personas mayores, de los crónicos, esas personas que les supone todo pues un trámite y a lo mejor pedir ayuda o tener a alguien que les acompañe para desplazarse. Totalmente de acuerdo. Y la tecnología, Sergio, ¿qué avances tecnológicos estamos teniendo? Tenemos en AP. Dime que ha llegado la famosa IA, que ahora la tenemos en todos lados, la tenemos en educación, la tenemos en el móvil, la tenemos en ChatGPT por todos lados. ¿Cómo está llegando estas nuevas tecnologías a la atención primaria? Pues, a ver, la verdad es que es un tema que está muy en auge ahora mismo, ¿vale? Pero a la atención primaria, de momento, tampoco es que hayamos notado un gran cambio a raíz de este auge de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros seguimos prácticamente igual que antes. Nosotros estamos en nuestra consulta, con nuestras herramientas. Poquito a poco, al final nos vamos formando más y más los médicos de atención primaria y nos vamos especializando un poquito, cada uno en una subespecialidad, pero bueno, estamos aprendiendo mucho al final manejo de ecografías, manejo de dermatoscopias, infiltraciones, que bueno, que pues poquito a poco pues vamos mejorando. Respecto a la inteligencia artificial, la verdad es que de momento yo no he notado ningún cambio. Eso nos lo preguntaba mucho también a los psicólogos, ¿no? Cuando va a llegar un ChatGPT que sustituya al terapeuta, yo creo que va a ser imposible y al médico de familia Claro. va a ser Ojo, que si imposible. a lo Eso no es mejor la misma. sabes hablarle muy bien a ChatGPT y le planteas muy bien el caso clínico, a lo mejor te hace un diagnóstico diferencial estupendo, la verdad. Oye, a lo Pero mejor te da yo algunas opciones o no he, algunas pro- ideas. no he Eso puede probado ser. nunca, no he probado nunca, pero casi 100% que si sabes hablarle bien a ChatGPT te hace un buen diagnóstico diferencial. Tenemos ahí material para hacer algún estudio piloto a futuro, totalmente. Sí. Mira, aprovecho, voy a hilar con lo que has comentado de ecografía, que esto también Cristina como coordinadora de posgrado lo sabe. Nosotros tenemos una formación dentro de AMIR que es de imagen clínica, de ecografía e imagen clínica, centrada sobre todo en la parte de eco. Tocamos todas las técnicas de radiodiagnóstico, pero centrada sobre todo en eco. Y tenemos muchos alumnos que son médicos de primaria, que necesitan cada vez más y en sus hospitales, en sus centros de salud, perdón, cada vez se están implementando más, pues todo este trabajo de la imagen por eco antes de llegar al especialista o, como decías tú antes, para acercar lo más posible el diagnóstico antes de la derivación, ¿verdad? Claro. Sí. Son herramientas útiles que en personas bien formadas y en el contexto bien utilizado, pues puede ser muy útil. Yo creo que como en los dos grandes supuestos, ¿no? De los dos extremos, o bien para descartar patología o bien para detectar patología susceptible de gravedad y derivar pues lo antes posible o de manera más preferente ya con un diagnóstico de sospecha sin estar ahí un poco en ese limbo de puede que sea, puede que no sea. Si tú tienes de manera accesible para hacer una prueba de imagen sencilla, no invasiva y que te permite obtener cierta información, pues te dará también una mejor derivación y volvemos a lo mismo, una mejor gestión de los recursos que tenemos, que son limitados. Totalmente, totalmente. Sí, traía antes Cristina a la mesa el COVID, nuestro COVID que nos acompañó pues tanto tiempo y esto bueno, es uno de los pilares de la atención primaria, que es la salud comunitaria. Todos los problemas de salud comunitaria, todo lo que nos afecta como población en general.
cómo lo vivisteis, cómo fue, cómo ha sido ese proceso, en qué fase estamos ahora ya, pues entiendo que un poco más estabilizados, más familiarizados y con el COVID incorporado a la cartera de sintomatología respiratoria que tenemos en comunitaria. ¿Y qué otras patologías? Porque la verdad es que escuchamos, los que somos legos y escuchamos por la tele, escuchamos por la gripe, el COVID, todo esto, pero entiendo que hay otras patologías también, otros problemas de salud comunitaria que también tratamos normalmente desde primaria, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad es que la pandemia fue algo único, ¿vale? Yo creo que no imposible, pero sí que puede ser, sí que es difícil que se repita una situación de esa magnitud en la que coja un sistema sanitario tan potente como el que tenemos en España en bragas, ¿vale? Porque al final estábamos todos que no sabíamos lo que hacer, no sabíamos cómo manejar al paciente grave COVID. Se paralizó todo por atender a estos pacientes. Yo creo que eso es algo único y que nos ha hecho aprender. Desde ese momento, la telemedicina, como tú dices, ha ido en auge y se está implantando mucho en nuestro día a día, en nuestras consultas. Y bueno, respecto a otras patologías que pueden cursar en brotes, pues nosotros solemos tener al final mucha gripe. Es verdad que a raíz del COVID, pues no es que haya bajado un poquito, pero como que tenemos a lo mejor una visión distinta de la gripe, intentamos siempre buscar síntomas que nos orienten a si el paciente está para valoración hospitalaria o derivación a su domicilio, sin necesidad de saber si de verdad tiene una gripe o no. Nos interesa solamente saber si el paciente está estable para quedarse en casa o no para ir a domicilio. También, bueno, desde atención primaria podemos ver, yo por ejemplo hemos tenido ahora un brote de tosferina, ¿vale? Y tienes que buscar buscas al paciente índice y a raíz de ahí vas buscando los contactos, tienes que tratar a los contactos, ¿vale? Que al final no son solo patologías estacionales como una gripe o una gastroenteritis, ¿vale? Hay distintos tipos de patologías que también cursan en brotes y que podemos verlas desde atención primaria y que se salen un poquito del canon típico que se piensa la gente. Ostras, sí, ¿Sabes? sí, totalmente. Sabes que yo tengo familiares en Argentina y me contaban allí, pues algunas personas que conozco, médicos que conozco allí, que están ahora mismo en la atención primaria con dengue. Sabes que tienen allí un brote de dengue que justamente pues Sí, lo ahora tratan desde atención primaria. en Perú creo que ha habido un brote muy fuerte de dengue Sí. y sí, ha habido una alerta sanitaria allí en el país. Sí, sí, sí. Sí, sé que Argentina, Uruguay, Paraguay también tenía algún tipo de alerta, no había escuchado lo de Perú, fíjate. Es que es importantísimo para todas estas enfermedades comunitarias o que afectan a gran parte de la población. Pensaba relacionado con la especialidad de Cristina, con Gine, pensaba cómo es importante familia en la atención de ITS y de todo lo que tiene que ver con salud sexual y con todo lo que es de transmisión sexual. Entiendo que ahí hacéis una parte muy importante tanto de prevención como luego de detección. Y en familia también de educación, ¿no? Que también es una Sí. parte de la formación en primaria, porque, bueno, pues eso, con la pandemia al final nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos como individuos y que las cosas solo podían salir bien si íbamos todos a una, ¿no? Yo me quedo en casa, o sea, o vamos todos a una en esta salud comunitaria o si no, no funciona, porque si cada uno hace lo que le parece bien, pues está perjudicando al resto, pero es que al final también te acabas perjudicando a ti mismo. Entonces, hay en ciertas enfermedades o ciertos tipos de patologías que la educación es fundamental, el conocimiento y instruir a las personas. Pues a nivel ginecológico, pues por supuesto las infecciones de transmisión sexual, la utilización del preservativo, vacunación de virus de papiloma, y muchas veces pues la solicitud que tienen algunas personas de me quiero hacer un estudio de ITS porque sospecho o he tenido una relación de riesgo y quiero descartarlo, ¿no? Que al final es un acto de responsabilidad porque tú puedes estar infectado, pero es que aparte de que si tú estás infectado y no lo sabes, vas a contagiar al de al lado o incluso sabiéndolo, ¿no? Entonces, pues sí, es una cosa difícil y que ahí primaria pues efectivamente tiene su papel
Sí. Que volvemos a lo de siempre, es mi médico y mi médico pues me informa y me educa también, ¿no? A nivel sanitario. Y tienes esa confianza, yo creo también. Esa confianza la tienes con tu médico de cabecera, ¿no? De ir con cualquier patología o sintomatología o con cualquier sospecha que aunque te dé cierto pudor, por lo que sea, como es en el caso de las ITS, pues creo que en tu médico de familia sí que confías para ponerlo en sus manos y para decírselo. Totalmente. Hablando de colaboración interprofesional, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de cómo colaboramos con los que están dentro de nuestro propio centro de atención primaria. Pero yo tengo una duda, porque además os la planteo a los dos y quiero que me contestéis los dos porque no lo sé. ¿Cómo es la relación con los otros niveles, con el nivel de atención especializada? ¿Cómo es esa comunicación entre el médico de familia y el médico especialista que está tratando al paciente? ¿Qué vías tenemos? ¿Cómo hacéis para comunicaros y trabajar en los casos conjuntamente? Pues en la Comunidad Valenciana, que es donde yo trabajo, ¿vale? Nosotros trabajamos con interconsultas telemáticas, ¿vale? Nosotros hacemos una interconsulta telemática cuando queremos derivar a un paciente a la atención especializada y lo podemos derivar de dos formas distintas, bien ordinario o bien preferente, bueno, de tres formas, bien ordinario, bien preferente o bien urgente, en el caso de que sospechemos que pueda haber una lesión maligna. ¿Vale? Entonces, después desde atención especializada leen la interconsulta y ya citan al paciente. Hay veces que directamente tú puedes hacer una interconsulta, por ejemplo, que imagínate, tengo una duda en un paciente nefrópata y quiero ajustar algún tipo de tratamiento. Pues haces una interconsulta virtual, pero simplemente quieres que te conteste. No necesita el paciente ni valoración ni nada. Y entonces también te pueden contestar como si fueran correos electrónicos. Y bueno, y al final tenemos el teléfono en consulta. También tenemos, si tenemos la necesidad urgente de llamar al hospital, pues cogemos, llamamos, planteamos el caso y por lo general nunca tenemos ningún problema, nunca nos ponen ninguna pega por llamar al busca y preguntar una duda o solicitar que valoren a un paciente con algo más de preferencia, la verdad. Perfecto. ¿Cristina? Nosotros tenemos recursos también parecidos. Yo trabajo en Madrid, la manera de derivación es similar, también se establecen preferencias de derivación y en el servicio que yo trabajo también está la opción que comenta Sergio de la e-consulta, que igual son consultas que se envían vía correo electrónico y igual se contestan, es lo que comenta. Aquí yo creo que de primaria especializada a lo mejor esa derivación es más sencilla, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces la vuelta de especializada a primaria a veces se convierte un poco en una situación un poco compleja, porque hay pacientes muchas veces pluripatológicos, polimedicados, que ingresan, se les cambia la medicación, se les ajusta, tienen que volver a primaria, su médico de atención primaria a revisarlo, en el hospital se le han cambiado cosas que luego el paciente pues a veces no es del todo consciente o nosotros no transmitimos bien la información. Y esa continuidad asistencial de un nivel a otro a veces se pierde, da lugar a errores y también a veces pone en compromiso un poco la seguridad del paciente. En algunos ingresos pues, de personas mayores que no tienen muy clara la medicación que toman, cómo la toman, pues pueden quedarse cosas por el camino, otras cambiárselas. Y esa comunicación es muy importante. Se está implantando la receta electrónica, yo creo que ya está en casi todas las comunidades autónomas, que creo que ha sido una gran herramienta que nos facilita a todos ese conocimiento de la medicación habitual que toma el paciente, a qué dosis, qué tiene, qué no tiene, y es una herramienta de ayuda, pero sí, en estos pacientes yo creo que los más crónicos, los más complejos y polimedicados, creo que se podría optimizar todavía más esa interactuación entre los distintos niveles asistenciales para evitarles errores y situaciones de riesgo. Esa comunicación de vuelta al nivel base. ¿Sabes qué me suena de escucharlo? Pues esos temas sobre todo de la medicación, ¿no? Fui al hospital de urgencias, me cambiaron la medicación y luego me han puesto esto que ya saben que no sé cómo no saben que esto no me va bien o tal. Es verdad, yo por lo menos hablo como usuaria. Las veces que me han atendido en especializada te dicen, y coméntale a tu médico tal cosa, ¿no? Y dile a tu médico de familia que te hemos hecho tal cosa o que te hemos comentado tal otra. Por eso justo os preguntaba. Entiendo que nos está funcionando muy bien todo este sistema de derivación del primer nivel a la especializada, pero luego es la vuelta a lo que se complica, ¿no, Sergio? Sí,
La verdad es que debería de existir también la posibilidad de hacer interconsultas desde especializada hacia primaria, porque muchas veces, como dice Chris, en una alta hospitalaria o en una valoración de un seguimiento crónico de un proceso de cualquier patología, escriben notas en la propia evolución que van dirigidas hacia los especialistas de atención primaria. Entonces, a lo mejor, si no llegas a leer hasta el final, no te das cuenta de lo que te quieren decir. ¿Vale? Pero entonces sí que considero que sí que sería muy interesante la reciprocidad en este caso. Totalmente. Pues estamos sacando, que sepáis que estamos sacando de aquí del webinar temas para investigación, propuestas de mejora para el sistema sanitario. Estamos sacando, vamos, pero oro de esta intervención. Sí. Pues os voy a plantear así un poco como cierre y os pido que os explayéis lo que consideréis con esta última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades a futuro que veis dentro de atención primaria y dentro de este primer nivel asistencial? Voy a rescatar así, antes de lanzaros la pregunta, el desafío de los crónicos que ha comentado Sergio antes por el envejecimiento poblacional que tenemos. Pero eso, ¿qué desafíos y qué oportunidades de crecimiento tenemos ahora en los próximos años dentro de medicina de familia? ¿Empiezo yo? Sí, empieza. A ver, para mí la atención primaria es una especialidad que está en auge por lo que decimos, por la cronicidad y el aumento de pacientes de edad avanzada que va a haber poco, bueno, que tenemos en nuestro día a día. Entonces, es una especialidad, la verdad que muy bonita, ¿vale? Te permite llegar al fondo del paciente y de la familia, ¿vale? Ser uno más. Y eso no es fácil, ¿vale? No es fácil, porque yo que llevo 4 años en el mismo cupo, me doy cuenta que el trato que yo tengo ahora mismo con mis pacientes no es el que yo tenía hace un año y la confianza que ellos tenían conmigo no es la que tienen ahora mismo, ¿vale? Se nota mucho y es muy bonito. Podemos ayudar mucho a los pacientes desde el minuto 1, ¿vale? Como hemos dicho, con la promoción de la salud y prevención de enfermedades, ¿vale? La atención primaria es un pilar básico para todo esto. Si hacemos bien las cosas es que podemos evitar una descarga muy grande a nivel hospitalario, podemos ahorrar muchísimo dinero al sistema sanitario. Y luego, como he dicho antes también, es que te puedes subespecializar, por decirlo de alguna manera, en lo que más te guste. Ya no te estoy diciendo que sepas hacer ecografía o dermatoscopia, pero si a ti te gusta la EPOC y eres un enamorado de la neumología, ¿por qué no puedes ser un referente de tu zona en ese centro de salud o en un departamento? O sea, yo creo que la atención primaria ahora mismo es una especialidad que, viendo cómo va la evolución de la población, es una patología, es una especialidad que hay que considerar y tener muy en cuenta para el futuro, por la importancia que tiene. Totalmente de acuerdo. Cristina, ¿cuáles son para ti esos retos y oportunidades? Pues esos retos yo creo que es de devolverle a la especialidad un prestigio que a lo mejor ha perdido en los últimos años, ¿no? Por todo lo que comentaba Sergio, por la importancia de esa base de la pirámide para que el resto funcione bien. O sea, que al final efectivamente necesitas un médico de referencia que te pueda atender con tiempo y con calidad, porque si no tienes tiempo de atender a los pacientes, pues no los vas a atender bien, se te van a pasar cosas por alto, vas a derivar en exceso. Si no tienes citas, la gente preocupada o cansada de esperar se va a ir a la urgencia del hospital, con lo cual la especializada se satura de cosas que no deberían llegar y se limita el tiempo y la calidad de atención a otras patologías más complejas que al final está para eso. Entonces, todos los niveles son importantes y todos tienen que funcionar bien, porque si uno no funciona bien, va en detrimento de los otros y todos funcionan mal. Entonces, yo creo que es labor nuestra y también institucional, pues de devolver a esa figura del médico que hace unos cuantos años, y creo que nosotros ya no la hemos vivido tanto, pero no sé, esa figura de médico de primaria, de médico de cabecera, como el médico de una persona en el que tú tienes confianza, tienes
respeto y tienes confianza en que te va a atender y que te va a atender bien. Pero para eso pues hay que darles herramientas, ¿no? Porque si no, pues de cualquier manera no se puede trabajar y no se puede trabajar bien. Totalmente. Yo creo que una reivindicación muy importante es a los recursos, a los medios. Como hacíamos referencia todo el rato a que son la base del sistema sanitario, no puede ser quien menos medios tenga o los profesionales que tengan menos recursos para trabajar. Eso está clarísimo que no. Claro. Os voy a hacer una pregunta bonus, pero porque a mí siempre me gusta mucho, como estas charlas las ven y las grabaciones las ven pues tanto estudiantes que ya están con nosotros como potenciales estudiantes que están ahí dándole vueltas a ver si pues qué quieren hacer, en qué se quieren especializar, alumnos que todavía están haciendo la carrera y están enfocando pues un poco a dónde quieren apuntar. ¿Cuál es el perfil de un médico de familia? ¿Cuál es su perfil como persona, como médico? ¿Qué le tiene que interesar? ¿Qué le tiene que gustar? ¿Cómo es pues, un médico de familia que vaya a ser feliz escogiendo su especialidad? Pues, ¿cómo tiene que ser? A ver, en primer lugar le tiene que gustar el contacto con el paciente, ¿vale? Eso lo tiene que tener claro, porque es un paciente detrás de otro y muchas veces puede ser que sea la misma duda, ¿vale? Pero bueno, lo principal es que te guste el contacto con el paciente. Luego, te tienen que gustar mucho las médicas, ¿vale? Las especialidades médicas, porque al final es lo que más vemos en nuestro día a día. Te tiene que gustar mucho el trabajo en equipo, ¿vale? Yo trabajo bueno, trabajamos en UVAS, ¿vale? Con enfermeros y llevamos el mismo cupo, enfermeros, bueno, médico, enfermero, trabajador social, ¿vale? Y al final lo que dice el trabajador social, lo que dice el médico, lo que dice el enfermero, lo ponemos todos en común y al final tomamos una decisión en función de lo que pensamos todos. Entonces también es muy importante el trabajo en equipo. Y bueno, al final poquita cosa más. Es que es una especialidad muy bonita que hay que conocerla. Es que... Sí. Cristina, ¿añadirías algo al perfil este que hemos diseñado de médico de familia? Yo creo que lo ha resumido muy bien, Sergio. Efectivamente, que te guste la clínica y el contacto con el paciente, que no te llame nada las especialidades de laboratorio y poco más, porque al final es tu día a día, estar en contacto con las personas y trabajar con ellos. Totalmente. Que sepáis que me habéis hecho un perfil totalmente contrario al del webinar de radiodiagnóstico e imagen clínica que tuvimos hace unas semanas. Les pregunté cuál es el perfil del estudiante que quiere hacer radiodiagnóstico. Claro, totalmente lo contrario, ¿no? Pues hay bichos de laboratorio, ellos con sus pruebas, cero pacientes, todo lo contrario. Todo oscuro. Sí. Jo, pues a mí de verdad os agradezco muchísimo. Voy a aprovechar la ocasión. Veo por aquí pues, que tenemos conectada a Valeria, Ruth, otros compañeros que están ahí en directo por si tienen alguna duda, alguna pregunta para Cristina o para Sergio para que la puedan hacer. Yo os doy las gracias porque de verdad que a mí es algo que me fascina. Igual que todo lo que tiene que ver con psicología en primaria dentro de mi profesión es algo que me fascina y que me parece muy importante. La medicina de familias, que ya os digo, me parece la base de todo. Además que me gusta porque me parece de esas especialidades en las que, como dice Sergio, te tienen que gustar las especialidades médicas y tienes que tocar un poquito de todo, porque al final vas a recibir pacientes a los que tienen una casuística muy diversa, pacientes muy distintos. Entonces, me gusta, me parece como muy dinámico. Yo creo que es una gran desconocida porque al final no la estudiamos en la carrera como tal. Bueno, al menos yo cuando estudiaba no estaba la asignatura, luego sí que la pusieron. Entonces es un poco desconocida, igual que le pasa a la anestesia, que no la estudiamos en la carrera, pero bueno, tiene un poquito más de nombre. Pero yo creo que si se empieza a promocionar y sobre todo se empieza a hacer bien desde los políticos y dándonos posibilidades terapéuticas y demás, yo creo que la atención primaria puede crecer muchísimo y puede formar un montón de buenos especialistas que al final va a venirle bien al sistema. Totalmente. Yo os digo que aún así con los pocos recursos que desgraciadamente tenemos somos referente a nivel mundial, y la atención primaria y la atención de primer nivel en España es referente. Nos pregunta Ruth,
os hace una pregunta para que os mojéis. ¿Qué van a preguntar en la OPE de familia? No, nos dice, os leo la pregunta completa. Nos dice Ruth, ¿se va a tocar algún tema en relación a orientación del estudio de la oposición o consejos sobre qué temas son más prioritarios o algún consejo para diseñar el estudio? ¿Vale? Pues ¿qué le aconsejáis? Entiendo que Ruth está pensando o preparando ya su OPE de familia. Entonces, pues ¿por dónde enfocar, cómo orientar y diseñar ese programa de estudio y a qué darle prioridad? Porque entiendo que el temario es extenso. Sí, a ver, el temario, bueno, contesto yo porque bueno, estoy más metido a lo mejor en el temario de familia que Chris. El temario es muy extenso, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que es un estudio mucho más sencillo que cuando nos presentábamos al MIR, ¿vale? No es necesario conocer tantos detalles como entonces. El examen suele ser mucho más de nuestra práctica clínica diaria. Entonces, al final, ¿cómo podemos plantear el estudio de la OPE? Pues depende del tiempo que tengamos, ¿vale? No es lo mismo tener un año de preparación que 2 meses o que un mes, ¿vale? Entonces, en función del tiempo que tengas, optaremos bien por el trabajo de los manuales y las videoclases con las autoevaluaciones, o bien, si tenemos poquito tiempo, ir al grano con las autoevaluaciones y metodología AMIR, que para mí es lo que más me gusta, simulacros reales. Simulacros reales de exámenes de años previos, que al final es lo que más nos puede ayudar a la hora de hacer un examen de este tipo. Como temas más importantes de esta OPE, pues yo los analicé uno por uno, analicé no sé cuántas miles de preguntas y los más importantes son los típicos. Cuidados paliativos, que ahora mismo están en auge, factores de riesgo cardiovascular, cardiología, neumología, neurología, nefrología, urología, gine y derma, y luego, como no, el PAPS, prevención, ¿vale? Y vacunas. Esos son los temas más importantes, que al final es lo que tocamos sobre todo en atención primaria. Total, pues yo creo que eso responde, vamos, muchísimo. No sé, Ruth, si responde de nada. Te agradece, Ruth, la respuesta. De todas maneras, cualquier duda que tengan nos las pueden comentar por privado. Claro, Es que estamos encantados de ayudarles. Yo directamente los llamo. Tal cual. Es la manera más rápida, exactamente. Hablamos 20-30 minutos y establecemos un plan de estudio. Pues Ruth, si ya estás con nosotros, pues lo dicho por Sergio, nos lo puedes contactar. Y si estás pensándolo todavía no estás con nosotros, pues escríbenos, encantados que le hacemos llegar tus preguntas. Nos dice Ruth, claro, que tiene una niña pequeñita de 2 años que está en urgencias a turnos, entonces pues tiempo poco y hay que optimizarlo, ¿no? Totalmente. O sea, hablamos antes de estudiar mientras uno trabaja, preparar una OP, pues obviamente sentarse delante de unos libros, preparar un temario. Yo creo que desde AMIR, como todos lo hemos vivido, porque todos los que formamos parte de AMIR nos ha tocado estudiar mientras trabajábamos, nos ha tocado compaginar, creo que lo hacemos con ese cariñito, con ese mimo de ponernos en el lugar del estudiante, ¿no? Y decir, oye, pues tiene que ser algo que puedas compatibilizar con tu vida personal, con tu vida profesional. Propusimos hace poquito, que ahora ya lo tenéis acceso al temario durante 24 meses, o sea, tienes tiempo para prepararlo para el momento en que salga la OPE, y yo creo que sí. Mira, me voy a colar aquí, voy a decirlo yo, pero creo que Cristina y Sergio van a estar de acuerdo total. Yo creo que la OPE hay que empezar a prepararla cuanto antes, o sea, da igual, la convocatoria en algún momento va a llegar, pero cuanto antes lo tengas, cuanto antes tengas también esos puntos para luego el momento del concurso y cuanto antes empieces a prepararte, creo que llevas mucho ganado. Sí. Claro, sí, es que por eso los cursos de posgrado también tienen un planteamiento un poco diferente al MIR. O sea, dentro de que se mantiene la estructura de temario escrito, videoclase, pregunta de repaso y simulacro, pero somos conscientes de que la persona que se presenta a una OPE no tiene el mismo perfil que habitualmente tiene un estudiante MIR. Es verdad que en el estudiante MIR también hay distintos perfiles, pero pues el perfil mayoritario es el del estudiante de medicina que acaba de terminar la carrera y que, entre comillas, lo único que tiene que hacer es estudiar, ¿no? Pero como las oposiciones no se convocan con toda la regularidad que deberían, pues al final los años van pasando y cuando tú te quieres poner a estudiar, pues te das cuenta de que tu vida es bastante más compleja de lo que era en el momento que tú estudiabas el MIR. Entonces, partiendo de esa base, pues
están pensados los cursos de posgrado y de OPE, ¿no? Para que el formato sea online, que tú tengas libertad de horario de estudio y con una serie de recursos para que puedas optimizar el tiempo que tengas, porque pues eso, pues empiezan las cargas familiares, las cargas personales y el tiempo de estudio. ¿Y cuándo empezar a prepararla? Pues sí, pues cuanto antes mejor, porque luego hay otra parte de la preparación de OPE y de los cursos que muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya tenemos la OPE encima, que es la famosa fase de méritos, que la fase de méritos se cierra cuando se convoca la OPE. Entonces, lo que no hayas hecho antes ya no te sirve. Entonces, toda la preparación de cursos, acumulación de créditos formativos y demás, lo tenemos que tener hecho antes. Y un poco pensando en esa preparación a largo plazo y la acumulación de créditos, por eso los cursos también están acreditados por la UDIMA, con títulos de experto y con un número de créditos alto, que depende un poco del curso y la cantidad de contenido que tiene, pero que suele estar en torno a 30 créditos CTS, que son un número de créditos muy alto y que podemos usar en la fase de méritos, pero siempre y cuando hayamos completado el curso antes de que se convoque la oposición. Y que aunque tengas por 2 años de acceso, anticiparse. a los meses ya puedes solicitarle el título. O sea, si has completado, son 8 meses, ¿no? Corregirme si me equivoco, pero creo que son 8 meses de formación. Tú tienes acceso al temario de la OPE y a la formación durante 2 años, pero a los 8 meses, habiendo hecho los simulacros, etcétera, ya puedes solicitar la titulación y tener esos créditos para convalidar. Sergio, ¿nos ibas a complementar con algo? No, yo solo decir una cosita más, que aunque te matricules con antelación, que los cursos se van actualizando constantemente, con lo cual en el momento que te tengas que preparar el estudio a la hora de estudiar, pues también vas a contar con un material adecuado. Exacto, sí, pues mira, muy buena acotación, Cristina, exacto, que el material es que lo vamos actualizando todo el tiempo, correcto, no es que te matricules, te vayas a presentar a la OPE dentro de 2 años y dices, ostras, pues se me ha quedado este material desfasado. No, nosotros independientemente de cuándo se van matriculando los alumnos o de cuánto tiempo llevas matriculado, nosotros el contenido lo vamos actualizando en cada momento y cada vez que sale una actualización, pues nuestros cordis, que de hecho justo eso era lo que iba a añadir, que lo bueno, otro de los pilares que tenemos en AMIR, igual que tienes tu tutor durante el MIR que está ahí de mano, pues justo tenemos los coordinadores pues como Sergio, que están ahí pues a la mano de los alumnos y que te acompañan en todo el proceso, que yo creo que eso es muy importante, más en el caso eso de quien está preparando una OPE con su vida personal, con su tiempo limitado, etcétera, pues tener a alguien que te pueda, pues como dice Sergio, pues llamar, orientar y decir, oye, venga, esto olvídate, céntrate en esto que es ahora lo importante, oye, en el simulacro, pues esto es lo que hay que corregir, yo creo que es fundamental. Eso es muy de médico de familia, ¿eh? Ahí esa cercanía. Total, es que Sergio sí que da el perfil, Sergio da el perfil punto por Total, punto, totalmente. Doy perfil, No, la verdad. Sergio da el perfil de médico de familia y de docente, o sea, lo añado a los puntos ahí, totalmente. Pero sí, yo cuando me veo algún correo, bueno, alguna duda en el foro, le digo, dime tú, le hablo por teléfono, le hablo por correo y le digo, dime tu teléfono, que te llamo, y hablamos y ya está. Esto me parece mucho mejor. Totalmente. Me parece Además que sabes que los que estudiamos y preparamos oposiciones, la mitad es dónde puedo depositar mi ansiedad. Pon así las manos, por favor, que necesito depositar parte de esta ansiedad en algún lugar. Pues sí, y además el curso que tenemos aquí en AMIR es que me parece que el punto fuerte sobre todo es que no tienen un horario para todo el mundo común como cuando teníamos en el MIR. Sí. Me parece que la posibilidad de que se adapte a las circunstancias de cada uno es muy bueno. Muy bueno. Sí, totalmente. Que tengas el simulacro disponible para hacerlo cuando puedes, la clase para verla cuando puedes, es que sí, que te puedas crear tu calendario. Pues chicos, Rui, que os robo un poquito de tiempo además, os agradezco muchísimo, me ha parecido súper interesante, de verdad, muchísimo, os agradezco mucho. Sergio, además, aprovechar para darte la enhorabuena por este Día de la Atención Primaria. Espero que lo celebres a lo grande, espero que no trabajando mucho mañana, solo un poquito. Y de verdad que muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis, ya no solo como médicos, sino dentro de esta casa. Para mí, de verdad que es un orgullo teneros aquí. Gracias a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias a los que habéis asistido en directo. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chicos, hasta luego. Chao.